Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga, bienvenidos. Tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a orar, a pedir la sabiduría del Señor, a orar por los enfermos, a darle gracias por las sanidades y sobre todo por tenernos sin novedad en su casa y por su palabra. Señor, muchas gracias por los milagros que estamos viendo en la salud de nuestra hermana Paola. Gracias porque ya empezaste la obra, sabemos que la vas a terminar, así como en la rodilla de la hermana Rosita. Gracias por restaurar la salud de todos aquellos que están pasando momentos de quebrantos de salud. Te bendigo por las finanzas de este pueblo. Gracias porque han mostrado un corazón generoso, han abierto su mano a nuestra hermana Rosario. Gracias por haberla salvado y por restaurar sus bienes. Muchas gracias, Señor, por esta congregación que ama tu palabra, por los que vienen en camino y por aquellos que tienen amor por aprender más de ti. Te ruego que quites de mi boca toda palabra corrompida, que seas tú quien nos hable, porque yo también necesito aprender de ti. Muchas gracias por permitirnos estar reunidos esta noche y gracias por bendecirnos con tu presencia especialmente. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, terminamos el capítulo 10 de Hebreos y vamos a aprender algo muy interesante. Nos toca el verso 26, pero como siempre vamos a hacer un contexto con el verso 25 para poder entender, como ya hemos aprendido, los por qué y los por qué. Dice verso 25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Bueno, aquí tenemos ya la autorización de parte de la palabra para que cada uno de nosotros veamos que somos responsables de rendir cuentas, algo que para el cristiano suena muy extraño y no aceptable a veces, porque sencillamente no estamos acostumbrados o enseñados desde nuestras casas que tenemos que tener a alguien a quien rendirle cuentas. Por supuesto, la expresión rendir cuentas significa que tengo que dar explicaciones de lo que hago, de quién soy, que dónde estoy, por qué no he venido, por qué no me han visto, por qué estoy extraño, por qué estoy raro, por qué estoy enojado, triste, melancólico, por qué. Y entonces lógicamente esto rompe el concepto ególatra de que nadie tiene que meterse en mi vida. Ese es el problema. Y eso lo traemos desde nuestra casa cuando nos rebelamos ante nuestros padres, cuando nos rebelamos ante la disciplina y la rendición de cuentas que tenemos que dar. Especialmente nosotros de origen latino, porque nuestra cultura, que no es bíblica, lógicamente no concibe esta condición. ¿Y qué les importa mi vida? ¿Por qué se meten conmigo? Si ni mi papá me dice eso, ni mi mamá me dice otro, ¿y por qué ellos se quieren meter conmigo? Pero este es un pensamiento muy latinizado. Viene del pensamiento griego, del individualismo. Y esa es nuestra herencia. El problema es que nosotros ahora
que nos hemos convertido a Cristo, ya no somos de origen griego, ni romano, ni grecorromano. Nos hemos convertido al Dios del judaísmo. Por lo consiguiente, nuestra conducta y las reglas de nuestra conducta está dictada por ese Dios. Antes nos regíamos por lo que decían los dioses paganos. Y los dioses paganos, que son de origen precisamente griego, pagano, lo que sea, nos inyectaron el individualismo. Entonces, cuando llegamos a formar parte del cuerpo de Cristo, nos es bastante difícil salir de aquel cuerpo, de aquella escuela de pensamiento individual e incrustarnos en un cuerpo en donde cada miembro, dice Pablo, estamos unidos por las ligaduras que unen los músculos, los nervios, y que hacen de toda la parte, de todo el conglomerado del cuerpo, precisamente convierten un cuerpo. Ahora, para que nosotros podamos entender esto, se necesita un milagro, poderlo entender, porque aunque esté escrito, no lo captamos. Por eso es que cuesta tanto que la iglesia de Cristo realmente sea una iglesia sujeta, no solo a la palabra, sino a los miembros. De esa cuenta muchos, como dice aquí en el verso 25, dejan de congregarse, porque ellos todavía están con el pensamiento grecorromano de que nadie tiene que decirles nada. Y es nuestra obligación, como dice el escritor a los Hebreos, y lo puede leer ahí, sino exhortándonos unos a otros. Tanto ustedes pueden exhortarme a mí como miembro del cuerpo, porque el hecho que yo sea pastor no me autoriza a ser superior a ustedes. En Cristo estamos al mismo nivel. De manera que si yo me ausentara mucho tiempo de la iglesia, cualquiera de ustedes tiene el deber de averiguar, pastor, no lo hemos visto. No lo hemos visto, ¿qué pasó? ¿Ya se fue de la iglesia? ¿Se cambió? ¿O qué pasó? Claro, hay una barrera de respeto que debemos tener y poderlo hacer con el debido respeto, igual del pastor para con ustedes. Y aquí entra toda la gama de conductas. Por eso dice al final de ese texto, y mucho más al ver que el día se acerca. Porque ese día que se acerca, ¿cuál es? ¿Cuál es ese día? Muy bien, pero ese día encierra algo que nunca debemos pasar por alto. Va a haber una famosa pregunta, porque al final va a suceder lo mismo que pasó al principio. Es lo mismo. Y en el principio, ¿qué pasó? Hubo una pregunta que hubo en el principio, en Génesis. ¿Qué hiciste con tu hermano? Esa pregunta se va a repetir ese día. Ahí va a estar el problema. Porque aquí lo leemos cuando el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y cuál fue la insolente respuesta de Caín? ¿Cuál fue? ¿Y qué tengo que ver yo con mi hermano? ¿Soy guarda de él? Lógicamente la pregunta implícita, la pregunta por antonomasia lleva a la respuesta. Si no, no te lo preguntara. Es fácil, no es cuestión de semántica, ni de hebreo, ni de español. Es cuestión de antonomasia, ahí está la respuesta. Por ejemplo, que mi esposa me pregunte, mira, ¿y le echaste llave a la puerta al salir? ¿Qué tal sería que le preguntara, ¿y qué tengo que ver yo con la puerta? ¿Verdad que no es lógico? Pues aquí pasa lo mismo. Cuando el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano?
¿O qué has hecho con tu hermano? ¿O ríndeme cuentas de tu hermano? La insolencia de Caín es exactamente la insolencia de hoy. Si pegamos un brinco en la línea de tiempo, esa es la pregunta. Ese día que se acerca, ustedes van a tener que dar cuenta de los hermanos. Y esos hermanos van a tener que dar cuenta de ustedes. Y a mí me van a pedir cuenta de otros hermanos. ¿Ve cómo el cuerpo se va interrelacionando? El dedo gordo le tiene que rendir cuentas al cerebro. Y el cerebro le tiene que preguntar al dedo chiquito del pie, ¿por qué estás lastimado? Mire todo lo que tiene que recorrer el sistema nervioso para poder comprender la funcionalidad del cuerpo. Aquí también sucede lo mismo. Por eso, íntimamente ligado, dice el 20-25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso quiere decir que eso que está ahí hace 2000, 3000 años es exactamente lo mismo que sucede hoy. Por ignorar que ellos, los que ya no se congregan, o que vienen cuando quieren, cuando pueden o cuando sienten, que esta no es cuestión de sentir, es cuestión de obediencia, porque ahí está la orden. No dejen de congregarse. No es una opinión, no es si quiere, si puede, si siente, es una orden. Ese es el problema. Ahora, lógicamente, cuando alguien se toma la libertad de preguntar, oye tú, no te he visto, empieza una serie de excusas, a cual más chistosa. Y a otros, asústese, ya no hay que preguntarles, para no exponernos a que reaccionen violentamente. Pero el problema es que ellos van a tener que dar cuentas a alguien más, ya que no quisieron hacerlo con sus hermanos. Aquí, por favor, olvídese de la figura del pastor o de los pastores, olvídese de esa figura. No son a los pastores a quien usted tiene que darle cuentas. ¿Me estoy explicando? Es al miembro de la iglesia. No es al capataz, ni al que chicotea, ni nada, no, es al miembro de la iglesia. Por eso es que algunos, lógicamente, ya no están siendo partes del cuerpo, de este cuerpo, ya no son parte. Porque no se someten a esta instrucción. Ni ellos están enterados qué estamos haciendo nosotros, ni nosotros estamos enterados qué están haciendo ellos. La pregunta es, ¿qué se hace en el día de culto que ya no los vemos? Y ahí es en donde entra el misterio de que el Señor dice, ¿sabes qué? Ya no te quiero más en mi casa. No tenemos nada que hablar tú y yo, quédate en tu casa. El peligro está que cuando vienen, como no llevan una concatenación de la interrelación, ¿qué hace cuando vienen? ¿Cómo se sienten? Extraños, porque se rompió el nexo, se rompió el tendón, se rompió, y ya no hay esa comunión. Por eso, para mí, como encargado, no como jefe, por favor, como encargado, detecto así, que solo esperan decir amén y se van, ya no son parte del cuerpo, se sienten extraños. Eso quiere decir que en el corazón ya se fueron de nosotros. Y entonces viene Juan y nos dice, no te engañes, Carlitos, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y ahí, hermano, usted tiene que examinar. Por eso es que en el marco
de este verso 25, que es más profundo, pero solamente estoy tocando la superficie. Usted tiene que tomar una decisión. Usted no puede simplemente desaparecerse. Es como mutilar un dedo y ¿por qué lo vas a quitar? Porque sí, no se puede. Aquí viene el rendir cuentas. Hoy no voy a llegar por tal cosa. Pero el niño que ya tiene 30, 40 años, ¿qué dice? ¿Y por qué tengo que avisar? Por eso. Para mantener la ligadura de la que habla Pablo. Así que bajo esta perspectiva, el libro de Hebreos es demasiado duro. Por eso es que la famosa pregunta, repito, aquí hay un montón de preguntas que hacer. No he visto tus ofrendas, no he visto tus diezmos y me preocupa que estés en pobreza por no cumplir. Así que dame cuentas. ¿Por qué diezmas una vez al año y los otros 11 meses? Ah, es que ahí quieren mi pisto. No, es rendición de cuentas. ¿Qué tal sería que un dedo se empiece a poner flaco porque la sangre no le llegó? Tengo que ir con un médico a ver qué pasó. Y no me van a examinar el dedo, van a examinar la cabeza. Me van a examinar el cerebro. ¿Qué pasa? Que el cerebro se está descuidando de que un dedo se esté secando. Amén. Así que pertenecer a la iglesia, no visión de fe, a la iglesia, es algo mucho más profundo que sencillamente venir a escuchar un poquito de palabra mientras se va el tráfico. Amén. Eso quiere decir que algunos que están aquí con nosotros no son de nosotros. ¿Por qué? Porque no participan del cuerpo. Bueno, sigue diciendo. Ahora sí entramos a lo que nos toca. Verso 26. Porque si continuamos, ahora ya aprendimos los porques y los por qué, ¿sí? Entonces, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca, porque si continuamos pecando deliberadamente, si continuamos pecando quiere decir que hay un precedente de pecado. Si conozco el español, aquí hay un precedente. Continuando, ¿qué quiere decir? ¿Y dónde está eso? En el 26. En el 26 está el precedente para que Él diga si continuamos. ¿Dónde empezamos a pecar entonces? En el 26. O no, en el 25, perdón. Repitamos el 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más, rapidito, y mucho más al ver que el día se acerca, porque si continuamos. Ahora sí lo amarró. Entonces, ¿dónde empezamos a pecar? En el 25. ¿Cómo? Dejando de congregarnos, no rendir cuentas, no preocuparnos por el que no viene. Es un pecado. Aquí no estamos hablando de borracheras, no estamos hablando de adulterio, no, estamos hablando sencillamente de que usted o yo no nos preocupemos por nuestros hermanos. Y ellos están pecando por no permitir exigirles cuentas. Porque lógicamente es un pecado para nosotros no preocuparnos de alguien que no diezma durante un año. ¿Cómo estás haciendo para vivir?
¿Por qué le estás robando a Dios? ¿Por qué te estás metiendo en problemas de pobreza? Es un pecado no hacerlo. Y es un pecado que el otro no responda. Entonces, si continuamos pecando deliberadamente, deliberadamente, ¿qué significa? A conciencia. No voy, hoy no voy, yo ya no voy los martes ni los jueves, es deliberadamente. No es un pecado. ¿Se recuerda cuando hablamos de los sacerdotes que presentaban sacrificios por dos clases de pecados? ¿Cuál era uno? Por omisión, y el otro por intención. El de omisión, ¿quién lo arreglaba? El sacerdote terrenal. ¿Sí? No, perdón. El de intención, ¿quién lo arreglaba? El sacerdote terrenal. ¿Cómo? Ofreciendo sacrificio por el pecado. El pecado de omisión, ¿quién lo arregló? Cristo. No me di cuenta. Pero aquí estamos hablando, porque si continuamos pecando deliberadamente, o sea, con intención, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Quién es el conocimiento de la verdad? Es Jesús. Yo soy la verdad. Después de haber conocido a Jesús, si sigues pecando deliberadamente, lea usted el resto, por favor. No, pero más recio todos juntos. Ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Ya no hay perdón. Ya no hay sacrificio. Porque Cristo ya hizo los sacrificios. Entonces, por ese sacrificio yo tengo que evitar caer en esos pecados. Pero como deliberadamente, a mí que me importa lo que ustedes piensen, y por eso no vengo a la iglesia, ni rindo cuentas, ni nada, deliberadamente ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Pero ahora viene el martillazo, verso 27. ¿Qué dice? Sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Ahora quiere decir que estas personas que pecan deliberadamente, sin darse cuenta, se empiezan a convertir en adversarios de nosotros, o nosotros de ellos. Ya no hay comunión. ¿Qué queda entonces? Una horrenda expectación de juicio, el juicio de Dios. Ahora vamos a ver algo interesante. Verso 28. Cualquiera, recuerde que el escritor de los Hebreos le está hablando a judíos que conocían la ley mosaica. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Por favor, vamos a Deuteronomio 17, versos 2 al 6. Deuteronomio 17. Si se encuentra en medio de ti, leámoslo despacio. Si se encuentra en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, está hablando con las 12 tribus y por extensión con nosotros, un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, violando su pacto, 3, y que haya ido y servido a otros dioses. ¿De qué hablamos al principio de este estudio ahorita? Del egocentrismo, la egolatría, el individualismo, que son los dioses griegos, adorándolos o adorando al sol, a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado. Y si te lo dicen y has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa. Y he aquí, si es verdad y es cierto el hecho de esta abominación, que esta abominación ha sido cometida en Israel,
entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o a esa mujer que ha cometido esta mala acción, sacarás al hombre o a la mujer y los apedrearás hasta que mueran. Ahora veamos el 19, capítulo 19, verso 15. También de Deuteronomio. ¿Qué dice? No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Quiere decir que aquí hay más de 3 testigos para testificar contra aquellos que ya deliberadamente se han alejado del cuerpo y que no quieren rendir cuentas. ¿Sí o no? Ahora el Señor lo confirma, Mateo 18, 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Eso es lo que hacemos aquí. Vamos a la oficina, llevamos 2 o 3 testigos. A veces yo les digo, hermanos, ustedes están aquí solamente para oír. Solo para oír, sean testigos. Eso hacemos aquí. Por eso mi esposa le ha dicho, si usted tiene algo contra alguien, llévemelo al pastor, a la oficina del pastor, para poder cumplir. Porque si solamente una persona viene y me dice algo, no puedo creerle. Necesito el testimonio de 2 o 3. Terminamos con Mateo. Entonces, le está hablando, cualquiera que viola la ley de Moisés, regresamos a Hebreos 10, 28, muere sin misericordia, apedreado, por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces, recuerde que estamos hablando de aquel día que se acerca. No lo pierda de vista, porque ese día, cuando venga para acá, Bernal, ¿te diste cuenta alguna vez que esta familia dejó de llegar a la iglesia? Sí. Venga para acá, Elmer. ¿Se dio cuenta usted? Sí, señor, ya van 2 testigos. Entonces ya le pregunta a la persona, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso es que cuando se habla teológicamente de que un texto sin contexto no se puede enseñar como doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Que ese texto necesita 2 o 3 testigos, que serían los contextos. Y aquí le acabo de sacar los 3. Así que usted puede ser enjuiciado por Dios por no rendir cuentas de su conducta, de sus acciones, del por qué no participa activamente en obediencia a la palabra. Ahora viene la consecuencia. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? ¿Qué quiere decir? Mire lo que sucede en el ámbito espiritual. Si estos acusados de Moisés en boca de 2 o 3 testigos irremisiblemente tienen que morir apedreados, ¿cuánto mayor castigo pensáis? Quiere decir que usted agarra la sangre de Cristo y la pisotea. A mí qué me importa lo que diga ahí. Eso es lo que hacemos. Sí, eso dice ahí, pero yo creo que está pisoteando. O sea, está teniendo en menos la palabra del Señor. ¿Cuánto mayor castigo? Por eso, aunque usted se enoje, yo voy a seguir preguntándole, oye, no te he visto. ¿Qué te has hecho? ¿Dónde has andado? Tienes que rendirme cuentas. Y usted tiene que preguntarme si de repente me desaparezco un mes, pastor, no lo hemos visto. Tengo que rendirle cuentas.
Aquí no hay cuestiones de que, es que no me gusta que se metan conmigo. No, es obligatorio. A menos que usted ya no sea parte del cuerpo. Entonces dice, ¿cuánto mayor? Ahora, yo quiero que usted me diga, si en la ley de Moisés morían apedreados, a ver, licenciado, ¿qué crees que va a pasar con el Padre cuando nosotros deliberadamente pisoteemos la sangre de Cristo? ¿Qué? ¿Nos va a aplaudir? ¿Nos va a justificar? No. Porque en ese famoso día que todavía hay que sacarle jugo, va a haber una pregunta. ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Y su palabra quién es? Es Cristo, Él es el Logos. Y en otro nivel, su palabra es la que le estoy hablando. Por eso usted no puede de ninguna manera, ni yo podemos alegar ignorancia. No podemos. Porque aparte de todo, si usted no viene en 2 o 3 semanas en donde se enseñan estas cosas, tiene un problema. Porque ahora esta ley está escrita en el corazón. ¿O no fue eso lo que estudiamos la semana antepasada? Se la escribiré en los corazones. Usted ya la tiene. Y si usted es sensible al Espíritu Santo todavía, usted sabe que cada fin de mes que no diezma, hay algo allá adentro que lo acusa. Pero usted pasa de largo ahí. No le hace caso. Entonces, usted está pisoteando la instrucción de Dios. Porque el Espíritu Santo todavía dice, no robes. No robes, vas a pagar las consecuencias. Estás empobreciendo tu casa, tus hijos. Ahorita no te das cuenta, pero lo vas a ver. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? ¿Ultrajar qué es? Hablar mal. Sí, ahí dice así, pero yo creo que. Ahí dice así, pero es que no tengo tiempo usted. Es que no me alcanza. Es que no creo. Es que no es cuestión de creer, es cuestión de obedecer. Pues conocemos, verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. O sea, yo no me puedo vengar de ustedes porque no diezmen, ofrenden o obedezcan o no me permitan saber qué se han hecho. No me puedo enojar, yo solamente cumplo con el mandamiento de averiguar qué pasó. Por eso, aunque no les guste, a algunos se les ha llamado la atención que vienen tarde, viviendo cerca. Es que tráfico, y no lo voy a mencionar su colonia porque usted sabe con quién estoy hablando, es que mucho tráfico en esa calle. No, y para ir a trabajar no había tráfico. Para ir a sus hijos al colegio no había tráfico. Es cuestión de orden de prioridades. Entonces sigue diciendo el Señor, porque es aquí, conocemos. ¿Quién dijo eso? El Señor. Lo vemos. Deuteronomio 32, 35. Vamos con el primer testigo, si me lo permite. O sea que el escritor de los Hebreos no está hablando nada nuevo. Todo lo que están hablando aquí ya estaba allá. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cercano. Ya se precipita lo que les está preparado. ¿No le asusta eso? O sea que si usted no obedece, no se sujeta, no rinde cuentas, pues nosotros no hay ningún problema. Es con el Señor el problema. Y entonces termina el verso 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esto no es para los gentiles, a veces se lo aplicamos a ellos. Dios no tiene nada que ver con ellos.
Dios no tiene nada que ver con ellos. ¿Por qué? Porque no son sus hijos. O sea, yo no estoy tratando de asustarlos. Usted léalo y disciérnalo. Si usted quiere caer en las manos de un Dios vivo, va a ser algo horrendo. Ahorita no lo ve. Hoy en la mañana el Señor me regaló una pequeña revelación que lo voy a enseñar un domingo. Espero que usted venga para que, y tal vez se acuerde de esto. Vamos a ver las consecuencias de lo que sucede cuando hacemos cosas sin pensar en todo el río de consecuencias que lleva. Verso 30. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Recuerde lo que padeció antes. ¿No le da pena que al principio de haberse convertido a Cristo las cosas se pusieron difíciles y ahora quiere algo más difícil? En lo personal, cuando yo veo esto, yo no quiero regresar a lo que tuvimos que vivir cuando venimos de Guatemala y nos comíamos una papa. Yo no quiero regresar a eso. No quiero regresar a que alguno de ustedes me tenga que dar posada en un cuarto con todos los chunches arrinconados. No quiero eso. Yo no quiero regresar a aquellas noches del Canal 25 o aquellos días que el Señor nos tuvo ahí y que íbamos sin ni un centavo para comer. Y que mi esposa le clamaba al cielo: Señor, quisiera pollo. Yo no quiero regresar a estar metido en una camilla de hospital por el estrés, por la mala alimentación, por el abuso con la comida. Yo no quiero regresar ahí. ¿Cuánto más una horrenda? A menos que usted quiera regresar a sus días de antaño, que tan difícil fue en esos momentos de comenzar a creer en el Señor. Por eso dice: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, o sea, cuando nos llegó la luz de Cristo, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público, quiere decir que los demonios nos vieron casi a punto de fracasar. Habiendo sido hechos espectáculo público, cuando los demonios se burlaron de nosotros. Ya ves, por haber creído en ese tu Jesús, mira cómo está. ¿Dónde está lo que te promete? No nos basta con eso como para seguirlo retando, desafiando, solo que ahora, en esta ocasión, fue por pura gracia y misericordia para enseñarnos obediencia. Porque dice la Biblia que así como Jesús aprendió obediencia siendo niño, nosotros también, pero ahora ya somos adultos. Sería tonto, perdone la palabra, que yo olvide aquellos días y que quiera regresar ahora multiplicado el dolor. ¿Qué dirían los demonios cuando nos veían, cielo, los primeros días? ¿Sí? Ya se van de regreso. Los tengo que desesperar, se tienen que ir a Guatemala. Ellos no vinieron a eso aquí. Entonces sigue diciendo el verso 33. 32. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Punto y coma. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. O sea que no éramos los únicos. Pero ¿sabe qué? Yo no los veía. En algún lugar del Salvador había otro matrimonio pasando lo mismo, pero yo lo que veía era a mi esposa. Hay tiempo. El Señor se portó tan maravillosamente en medio del dolor, que de repente aparecía una caja con verduras en la puerta cuando regresábamos del canal a las 10 de la noche con hambre,
A veces sin hambre porque el Señor maravillosamente nos daba, pero regresábamos sin ni un centavo en la bolsa y aparecía una caja de esas de mercado llena de verduras. Y le preguntábamos al guardián, ¿y eso quién lo trajo? Pues, alguien entró y ahí lo dejó. Ustedes son testigos. 10 de la noche. Mami venía, agarraba la caja, Señor, muchas gracias. Inmediatamente regresemos a Ciudad Merliot a dejar el diezmo. Ustedes saben de quién hablo. Íbamos llegando a las 10:30, 11 de la noche, porque ellos estaban pasando necesidad. Y el Señor nos decía, agarren el diezmo y lo llevan otra vez. ¿Y de dónde veníamos? De Merliot. ¿Cómo hacía el Señor para abundar la gasolina? No me pregunte. Pero a esa hora agarraba a mi esposa una bolsa con el diezmo de las verduras a llevárselo a los hermanitos. Esa es la parte hermosa de ese trato. Pero el dolor que se siente, el desprecio, la humillación, el que te niega en la comida, eso no quiero regresar ahí. Verso 34. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. A todo esto, ¿dónde estaban nuestras cosas? De mi esposa, sus refri, sus muebles y todo, en una bodega. Porque lo único que pudimos sacar y que nos daban permiso de meter a esa casa fue un colchón sin patas. Colchón, el somier, 2 colchonetas. Prácticamente estábamos durmiendo a ras de suelo, porque todo estaba embodegado. Y como el Señor necesita 2 o 3 testigos, la Noé es un testigo y los Bernal son los otros testigos. Y Odette, que fue otra que nos prestó su hombro para llorar. ¿Quiere usted regresar a esos tiempos? Yo no quiero regresar ahí. Porque tuvisteis compasión. Nosotros tuvimos que tener compasión por la otra familia que no tenía en esos momentos que comer, aunque tenían trabajo. Y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. ¿Qué bienes? Los que dejamos en Guatemala. Dele gracias a Dios si usted no ha pasado por ahí. Pero no tiente al Señor, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Que aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis, no que tenías, tenéis para vosotros una mejor y más duradera posesión. Eso es lo que nos mantiene aquí, la esperanza de aquel día. Y por eso me obligo a meterme en sus vidas, con algunos tal vez ya no más. Amén. Ya no más. Porque usted mismo está llamando a la pobreza al no rendir cuentas, al vivir su vida, y su vida ya no es suya, nos pertenece a todos. Este dedo no puede decir, yo no soy parte del cuerpo. ¿Cómo no? Claro que sí. Por tanto, ya es un término legal, ¿verdad? Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Ahora recordemos, a ellos les está hablando porque estaban deseando dejar a Cristo. Nosotros no estamos deseando dejar a Cristo, ¿o me equivoco? No, bueno, todos los que guardan silencio me dicen que sí. ¿O me equivoco? Bueno, entonces entremos. No desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Por eso los que nos conocieron desde hace 30 y pico de años han visto que nosotros ahora tenemos nuestra recompensa. Y todavía falta la. Esta es una de las recompensas, todavía falta la recompensa.
Porque tenéis necesidad de paciencia. Paciencia, hermanos. Para que cuando hayáis hecho la voluntad de Carlos Berché, ¿verdad que no? La voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Y ahí van a estar las dos preguntas. ¿Qué hiciste con mi palabra? Dos, ¿qué hiciste con tu hermano? Verso 38. Mas mi justo vivirá por la fe. Mi justo. Hablando Dios. Quiere decir que Dios tiene sus justos. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Y aquí es donde ya entra el pastor. Yo he visto algunos que ya retrocedieron. Ya retrocedieron. Y no andan emborrachándose. No. Sencillamente retrocedieron. Quiere decir, y se lo voy a explicar rapidito. Desde que empezamos el estudio de Hebreos, los que ya retrocedieron con relación a nosotros, ¿dónde vamos nosotros? ¿Cuántos pasos adelante? Más o menos. A ver, Henry, ¿cuántos pasos les pondrías? ¿Cuántos? 10 pasos. ¿Dónde están ellos? Ahí atrás. Retrocedieron. Nosotros ya caminamos 10 pasos y tomamos un paso por capítulo. Ya vamos en el capítulo 10 en 10 pasos. ¿Qué pasó con ellos? Se quedaron atrás. El problema, cuando el Señor les pregunte de esto, diga conmigo, así que este domingo váyase a la playa tranquilamente, pero va a retroceder un paso. O sea, váyase a la playa después del mensaje. Pero ¿por qué se tiene que ir a la playa el día de servicio? ¿Y sabe qué es lo más doloroso que pude haber sentido? Ver gente que ni para la Santa Cena vinieron. Dígame si no retrocedieron ya. Ahora, ¿qué quiere hacer usted? ¿Qué quiere hacer usted? Ahora sigue diciendo el verso 39 y ahí lo sella. ¿Qué dice el 39? Aquí hay algo todavía peligroso. Los que retroceden, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se pierden. Se pierden. Ve que venir a la iglesia no es cuestión de cuando quiero, cuando siento, cuando me queda tiempo. No, es una orden. Es una instrucción de Dios. Así no es cuestión de que no me alcanza el tiempo, es que es mi día de descanso. ¿No? Porque los que retroceden lo hacen para perdición. Quizá no para irse al infierno, vamos a ser benevolentes, no para irse al infierno, pero pierden el rumbo, pierden la fe, pierden la amistad, pierden el compañerismo, pierden bendiciones. En cambio nosotros, dice, somos de los que tenemos fe para la preservación del alma. Entonces, ¿qué es lo que preserva su alma? ¿La oración? ¿La oración? No. ¿El culto? No. ¿La lectura de la Biblia? La obediencia. Por eso dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Qué tal? Interesante, ¿eh? Entonces, terminemos con una sentencia de Pablo. Algunos de ustedes mejor no se hubieran convertido a Cristo, fíjense.
no se hubieran convertido, porque no están tomando en serio el sacrificio de Cristo. Lo están tomando como una religión más, como un compromiso social. Y así podría preguntar por algunos de sus parientes. ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está su esposo? Por eso a los jóvenes que se nos han ido, les he hecho una pregunta quizá dura. ¿Por qué nunca has traído a tus compañeros de universidad? ¿Qué, no eres cristiana en la universidad? A ver, doctora, respóndame, ¿dónde están sus compañeras del centro de salud? ¿Dónde están? Y así podría preguntarle a cada uno de ustedes, ¿dónde están? ¿Que se avergüenzan o no testifican, no invitan a la gente? Mira, quiero que conozcas a Jesús. ¿Te das cuenta? Y nos van a preguntar, mira, ¿y dónde está tu hermano? Y entonces a estos jóvenes que les he hecho la pregunta, no me han sabido responder. Y como les ha molestado, ¿qué ha sido lo más fácil? Se van. Se van. Porque el problema es que esa pregunta no la va a hacer Jesús en el tribunal de Cristo. Porque tú fuiste sal, pero ¿qué pasó con tu sabor? Fuiste luz, ¿por qué no le alumbraste a tus compañeros? ¿Y nosotros? Bueno, gloria a Dios, diga gloria a Dios. Ya ve que le estoy pidiendo cuentas, sin darme cuenta le estoy preguntando, ¿qué pasó? Por eso no se extrañe de los que se han ido, no se extrañe, no eran de nosotros. Pero ¿qué pasó si tan bonita que estaba? Sí, pero no era de nosotros. Eso dice Juan, hay que aceptarlo. ¿Ve? Porque cuando viene el fuego de la prueba, ahí está el problema. Y como una congregación de este tamaño, pues es fácil detectar cuando alguien no quiere reprensión, se va. Es que cuando nos dan un privilegio nos adueñamos de él. Y privilegio es privilegio, no es ministerio. Porque ministerios son 5. Privilegios son todos los de servicio. Por eso en una parte de la palabra dice, el que tenga el don de servicio, hágalo así, el que de amor, el que de dar, esos son privilegios. Ni yo soy dueño de esto. El día que Dios diga, bueno, Carlitos, quítate de ahí, me quito. ¿Cuánto más, voy a decirlo de esta manera, los del servicio, de las mesas? Lea Hechos. En Hechos está bien el esquema. Pero hay quienes se quieren adueñar de la mesa. Y cuidado que nos toca, porque se van de la iglesia. Oremos por la ofrenda. Padre, muchas gracias por esta noche, te bendigo. Gracias por enseñarnos, instruirnos y tocar esas fibras de egolatría, orgullo, individualismo, de presunción, de creer, Señor, que nadie tiene derecho de tocarnos cuando tú lo has autorizado y nos vas a pedir cuentas. Por favor, ayúdanos a ser hermanos realmente. Pero como tú le dijiste a tus discípulos, ya no les llamaré hermanos, les llamaré mis amigos. Otro nivel tan difícil de alcanzar, Señor. Tan difícil de poder ser amigos, mucho menos hermanos. Pero tú tienes compasión de nosotros. Bendigo la ofrenda y bendigo esta noche tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.